Buenas, nosotras somos un grupo de estudiantes pertenecientes a la Universidad Uniclaretiana. Hacemos parte del CAT Uribia tercer semestre. Mi grupo está conformado por Yurienis Villa, Emily Bertiz, Elisa Oriana y mi persona, Olga de Luque. El tema que nos correspondió fue las transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Este video lo realizamos con el fin de saber cómo han sido esas transformaciones del Estado colombiano. El siglo XX se construyó en un periodo de grandes transformaciones para Colombia en el ámbito democrático, económico, social y territorial. Durante las primeras décadas del siglo se definieron su contorno y su espacio geográfico y se dio una gran reorganización interna del territorio. Asimismo, el país umbral del siglo XXI muestra una sociedad más moderna con bajos niveles de mortalidad y fecundidad, a la incidencia de las muertes endógenas de las producidas por el hombre. Contamos también en el sector terciario con profesionalización de la fuerza del trabajo, un alto grado de urbanización y una gran concentración de la población en la capital del país. Hola a todos, mi nombre es Emily Bertis. El día de hoy les vengo a resolver la pregunta problematizadora que es ¿cuál es el contexto social, político y económico dentro de la transformación seleccionada? Vamos a empezar con el contexto social. Bueno, se dice que en el siglo XX colombiano fue un periodo de profundas transformaciones que se dieron por contextos contradictorios entre la guerra, la paz, entre el autoritarismo, la democracia y entre esas muchísimas más. Yéndonos un poco para el siglo XXI, se dice de que Colombia es uno de los países con mejores referencias, con ciudades seguras, urbanas, para las personas que desean emigrar por distintas razones y mejor calidad de vida. Bueno, vámonos un poco para lo político. Se dice que lo político a finales del siglo XX, a finales también de la Guerra de los Mil Días, los ideales socialistas fueron y se radicaron en el ala radical del Partido Liberal. Ahí fue cuando contribuyeron a la creación del Partido Comunista. Bueno, y para finalizar la respuesta de esta pregunta, vámonos hacia lo económico. Bueno, la economía a finales de este siglo se podría afirmar de que la economía colombiana era una economía muy moderna. La sociedad y estos iban de la mano de la explotación del café y posteriormente de la industrialización. Hola, mi nombre es Yurienis Villa. Yo voy a continuar con una pregunta. La pregunta dice así: ¿cuáles fueron los actores vinculados al proceso? Dando respuesta a esta pregunta y teniendo en cuenta que una de las características del conflicto en Colombia es la diversidad de actores que han ido alimentando y transformando el país. Aunque los principales actores siempre han sido los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico. Han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudia. Además, cabe recordar que en líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora. Por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad y a los servicios del Estado. En fin, los actores vinculados son la guerrilla,
las fuerzas paramilitares, el ejército y la policía, la FARC, el ELN y las fuerzas colombianas, entre otros. A continuación, los dejo con mi compañera. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Colombia es un país con una diversidad significativa. En el tiempo ha experimentado muchos cambios en lo social y político. Muchos de los cambios observados en la segunda mitad del siglo XX están relacionados a la disminución de la pobreza, la importancia de la presencia de la mujer en la sociedad, la movilidad social, que fue uno de los puntos álgidos para los gobiernos de turno. La educación logró grandes avances, todo a pesar de una economía relativamente estática. Con la entrada del siglo XXI se observó un auge en la violencia relacionado mayormente a un declive económico que trajo consigo un altísimo nivel de desempleo. En el área de la política, durante el siglo XX, el poder o grupo que lo ostentaba, cumplieron un rol fundamental, ya que de manera casi exclusiva definían quiénes podrían participar en los comicios, lo que a principios del siglo se había convertido en uno de los mayores logros. Y cómo se conseguía ir a las urnas para evitar fraudes, corrupción y mejorar o blindar el sistema democrático. Para el siglo XXI, todas estas acciones siguen manteniéndose, en algunos casos vigentes. Los partidos políticos y los principales actores que intervienen en la política del país, siendo el fraude, la corrupción y la violencia en contra de vigentes. Los partidos políticos y los principales actores que intervienen en la política del país, siendo el fraude, la corrupción y la violencia en contra del sistema político temas de discusión constante entre los legisladores y en los últimos años al tema político se le suma la obstrucción electoral. Conclusión. La segunda mitad del siglo XX hasta hoy en día, que estamos en el siglo XXI, aún vemos violencias, conflictos que por desgracia todavía hay, donde más bien nosotros como colombianos debemos construir junto una nueva Colombia, en sentido de una Colombia fundamentada en paz, en la justicia social, el respeto de todos los derechos humanos y el amor fraterno entre los hijos de una misma patria. Gracias por todo y eso fue todo por hoy.